Buenas tardes, noches. Mira, sí, vamos bien. Bueno, pues buenas tardes, noches desde el Tragamón, desde el Arenal, donde vamos a tener una sesión doble, dos partidos. Primero este que estamos iniciando entre la familia salmantina de División de Plata y el Atlético Caciqueño. Los equipos que hablaremos un poco de ellos llevan ya unos cuantos años en estas categorías, en esta liga. Y que tenemos por el Atlético Caciqueño, que viste de azul y blanco. Un segundito que ponga bien el tiempo, porque si no ponemos el tiempo al palo. Lanzamiento al palo. Bueno, ya lo tenemos, estamos ya como corresponde. Bueno, pues lo dicho. Familia Salmantina, Atlético Caciqueño. Por el Atlético Caciqueño. Espera, un segundo. Por la familia salmantina tenemos a Adri en la portería, a Jaime García, Gómez, Senén, Dani, Adán, Sergio, Alberto, Cristian y Miguel. Mientras que por el Atlético Caciqueño tenemos a Víctor, a Evia, a Fran, a Peque, a Borgina, a Naval, Tello, Eduardo, Alexis, San Eloy, David y Víctor. ¡Eh! ¡Eh! ¡Shh! Bueno, pues ya estamos en marcha con el partido. Vamos, apenas 4 minutos. Ya hubo una buena oportunidad para el Atlético Caciqueño, que ataca por mediación. A ver, por mediación de Borja, no, de Noval. Hay varios Borjas en el equipo, tantos como tres. Uno no está hoy. El día que estén los tres, vamos, estamos apañados. Estamos apañados. Saque largo. San Eloy por la izquierda. Recorta, de momento se respeta, no se presionan demasiado. Y estuvo a punto de poder rematar el envío que hacía Peque sobre su compañero Evia, que en el punto de penalti prácticamente estaba solo, pero no llegó a contactar con el balón. Bueno, pues ahí buen pase y no quiso rematar Peque, cuando quizás hubiera sido la mejor opción, quiso cedérsela a su compañero, pero le quedó el balón atrás. Le quedó el balón atrás. No, quita zoom de ahí. No andes con el zoom, déjalo. Tú estate pendiente del juego, nada más. Bueno, estuvo a punto de cortar San Eloy, pero no llegó a conseguirlo. Bueno, de momento parece que Caciqueño está un poco más
entonado. Va por el centro Peque. Vuelve para Noval. Noval nuevamente para Peque, que va a... No, para Peque no, para Evia. Ahora sí, es Peque el que está ahí, que centra, pero corta la defensa. Bueno, estamos intentando... Es que no creáis que no es fácil. Estamos contra luz, nos enfocan los focos de frente, entonces estamos intentando buscar la mejor calidad para que se vea lo mejor posible, porque no tenemos otra ubicación, tenemos que estar aquí, queramos o no. Buen centro para que Noval rematara, pero a las manos de Adrián, de Adri. A lo largo, pero bien controlado por la defensa de Caciqueño. Pues oye, a ver, vemos aquí. Vale. Muy fuerte el centro. Bueno, pues Adri con el 2, Carlos. Madre mía. Ah, no. García, el 6, Gómez. Vale. Falta estar intentando a base de balones largos los jugadores de Salmantina combinar, pero de momento está muy bien situada y actuando muy conjuntada la defensa de Caciqueño. Por la banda San Eloy, que juega con Noval, centra para intentar llegar Peque, pero no lo logra, no lo logra. Pero tienen que ser un poco más incisivos los jugadores de Salmantina porque tanto va al cántaro a la fuente que alguna va a llegar. Gómez, vamos a ver. El 7, nada. El 8, Senén. El 9, Dani. Bueno, saca el portero. A ver si juegan un poco más combinado. Me parece punto de robar, pero controla. Controla Adán. Pasa largo para el extremo. Controla, pero... Ah, no, no. Salva el control. Salva el control. Pero al final recupera el balón la defensa de Caciqueño. San Eloy le desdobla por la banda Tello. Borginar. Vuelve para San Eloy el balón. Ahora sí que fue un poco presionado. Eso es lo que le falta un poco de puncha al equipo salmantino para que no jueguen tan cómodamente los jugadores de Caciqueño. Sergio es el 14. Alberto. Cristian, sí. Y Miguel. Cetra. Hábilmente el jugador de Salmantino dejó pasar el balón, pero se llevó puesto al portero en la acción de Senén, que hábilmente saltó para que el balón prosiguiera, pero haciendo falta sobre el portero. Bueno, ya tenemos recompuestas las alineaciones, que no, que es un poco una aventura.
Y eso que hoy estamos contentos porque todos tienen numeración en la camiseta, por lo tanto podemos identificar a los jugadores de los dos equipos. Por la banda, Peque, que fue bien, que bien se la quitó el jugador de Salmantina, la familia Salmantina. Bueno, venga, balón para Adán por lateral derecho, levanta el primero, busca la cabeza siempre para intentar lanzar el largo. Ahora, bien regatado por Senen, pero cortó bien la defensa. Pase a la derecha para Evia, controla, centra y no llega Tello. Y el posterior remate tampoco fue repelido por la defensa, el posterior remate de Peque. Buena jugada de Tello. O sea, buena jugada, buen intento. Cortó, corta Senen, juega con Cristian y remata. Bueno, esto es una característica de este formato de fútbol que casi desde cualquier posición del campo está apta para rematar. Juega por la izquierda. Ello combinaba con su compañero Edu, pero no fraguó bien. Pues está la cosa tranquila. Oye, espera, no sé por qué pongo 0-1 si es 0-0. Perdón por el error, que no van 0-1, sino van 0-0. Eso es. Juega por el centro Edu, que lanza y se le fue por poco. Pero muy bien intencionado, porque disparó prácticamente libre de marca. Cambios. Se retira Sergio. Recibe instrucciones del mister, de Carlos Herrero. Y había entrado Javier García, que no le habíamos visto el número. Hace labores defensivas junto con Adam. Lanza el largo. Y cuidadito. Estos botes con el campo húmedo son súper peligrosos. Estuvo atento el portero, pero no se puede jugar. Saque de esquina para Salmantina.
Bueno, pues como quiera la cosa, ya pasó más de la mitad de esta primera mitad, 17 minutos van a cumplirse y seguimos con este 0-0 inicial. Pues estamos un poco en zona de peligro. Llevan dos balones que nos pasan medio rozando. Bueno, contraataque, buena oportunidad, pero el intento de Cristian fue bien. Se tiró al suelo para evitar el golpeo Fran y evitó así el lanzamiento a puerta. Corner, no obstante, para Salmantina. Lanza, balón para Dan, que lanza desde fuera, pero nuevamente Frank está en todo. Y cortó también el lanzamiento. Bueno, parece que en estos momentos Salmantina y uy, qué oportunidad tuvo Senén, que no llegó a contactar el lanzamiento de su compañero, que casi en el punto de penalti solo con la portería medio vacía, pero no llegó a contactar con el balón. Parece que en los últimos instantes está un poco más incisivo el equipo de Salmantina, que al principio estuvo un poco contra las cuerdas por un poco el empuje de Caciqueño, pero bueno, ahora parecen ser ellos los que van un poco, llevan un poco más la voz cantante. Bueno, sale con el balón Salmantina, intentaba dejar pasar el balón Daniel, pero saque de banda. Lanza Adam en largo, pero no controló bien su compañero. Que es difícil, las luces deslumbran mucho, es de lo que se está quejando. Es de lo que se está quejando Senen, de que claro, él no veía el balón venir. Los focos están muy bajos y hacen un efecto de ciego. ¡Oh! Vaya golpe. Golpe. Falta. Esperemos que no sea nada. Se fue abajo, pero está doliendo un poco el jugador de la Salmantina, que es Senen. Es Senen el que se duele del golpe. Vemos que un pequeño esguince
en ese empuje que le imprimió el jugador de Caciqueño, Fran, que está ahí interesándose por la evolución de su compañero. La verdad que, aunque siempre hay pequeños rifirrafes de toma de decisiones, lo que sí es cierto es que en los partidos que llevamos emitiendo y algún otro que hemos grabado, reina la deportividad, la gente sabe que no viene a hacerse daño, sino que viene a jugar y por lo tanto no buscan más allá que eso. Bueno, parece que queda en nada, quizás un pequeño pisotón. Ah, no, se queja un poco del tobillo, sí, se queja un poco del tobillo. El delantero Senén, delantero del equipo salmantino, de la familia salmantina, que tiene su sede en la asociación en el Ateneo de la Calzada. Muchos años, muchos años en estas ligas. Nos decían que un equipo lleva más de 10 años. Pues el de siempre, Fran, es el que recibe todos los balonazos y el que está siempre en la línea de fuego. Y repelió el lanzamiento de falta que había hecho Cristian. Saca la banda. Vale, controla bien. Balón para nadie. Parece que ya controla el balón la defensa de Caciqueño. Y a crear jugada. Juega Edu por la izquierda. Peque. Nuevamente con Edu. Que lanza y corta la defensa. Ya que hay gente aquí avanzada al campo porque están intentando jugar más que tirar. Balón para el portero. Juega Víctor para Fran. Fran con Peque. Pelea Edu, pero sale con el balón controlado. Cristian controla, pero bueno, fuerza el saque de banda. Pero Fran siempre está ahí para cerrar el área. Están ahí con mucho respeto los dos equipos. De hecho, vamos a ver. Tenemos por aquí las clasificaciones. Madre mía, aquí estamos. Bueno, estamos hablando del líder, el Atlético Caciqueño, con 3 partidos ganados de los 3 disputados, frente a la familia salmantina, que tiene 4 puntos propios de un empate y una victoria. Intentaba el tacón, intentaba Tello un poco de frivolidad para pasársela por atrás para que rematara Evia, pero no llegó la jugada. Saque de banda cuando estamos ya, bueno, nada, terminando, estamos en tiempo de descuento ya. Lanzamiento y parada. Sí, señor, lanzamiento de Edu, que fue muy bien atajada por Adrián. Cuando ya, nada, tiene que estar finalizando el tiempo.
Bueno, claro, es verdad que hubo mucho tiempo de parada. Ahí estamos. Hubo tiempo de parada por la atención por cuando se lesionó el jugador de Salmantina, Senén, que le vemos por ahí que ya parece que está con buena lid. Bueno, enseguida estamos con vosotros.
Pues llevo 4 minutos hablando solo con el micro apagado. Esto sí que tiene gracia. Gracias, María Ángeles. Oye, por favor, cuando pase alguna cosa así, tirarme de las orejas. Tirarme de las orejas. Claro que tiene voz, hombre. Llevo aquí hablando 10 minutos. Bueno, estábamos diciendo que se están animando a usar un poco lo que es la lógica, ¿no? De este formato, que es el lanzamiento exterior. Y que no pueden trabajar mucho como están haciendo los lanzamientos. ¡Oh! No llegó a ajustar el balón lo suficiente, Cristian. Lo hizo todo muy bien, regateó muy bien al jugador, pero al final se cortó. O sea, se fue un poco muy pegado al palo, pero se le fue. Oh, gracias a ti, María Ángeles, por avisar. Bueno, juega por la banda. Lanzamiento que corta la defensa, corta el medio del campo. Miguel que la abre para Alexis y ese intento de lanzamiento que fue repelido. Saque de banda. Bueno, pues Caciqueño, que llevaba 3 de 3, se está encontrando con un duro hueso. No consigue romper la portería de Salmantina. Vuelve Alexis. Lanzamiento de Alexis y la cruza un poco más de la cuenta y se le va. Ah, no, córner. Córner indica Manuel García, el colegiado que está dirigiendo este partido. Nos decía que, bueno, que ahí va, saca el córner y nadie se dedicó, nadie se enteró. Claro, Senen está diciendo que... Senen, no, perdón, Peque está diciendo que una pena porque fue muy bien intencionado el saque de esquina. Va a sacar en largo. Vale, controla ahora en el centro del campo Evia. Y con disposición de tirar, lanzamiento y gol de Evia, sí señor. Lo hizo del todo. Parecía cantado el remate, pero había que hacerlo. Sí señor. Buen remate de Evia y buen gol. Buen gol para romper el 0-0 del marcador. Y 1-0. Espera, perdón, que lo estoy poniendo al revés. Así me matan los de Caciqueño. Se estaba poniendo el gol a Salmantina. Uy, casi, casi. Se animó a intentar, lo quiso controlar, intentó el remate directo Daniel, pero no lo llegó, no lo llegó a obtener el control. Pues 9 minutos de esta segunda mitad, 1-0. Parece que tiene un poco más controlado ahora el partido caciqueño. No por el resultado, sino porque, bueno, están animándose a atacar más. Alexis está entrando bien por la banda, cruza el balón y casi la mete en su propia puerta. Javier García tenía más visos de ir de adentro que fuera, pero consiguió rechazarla fuera al final. Saque de esquina. Evia lanza. No contacta con nadie. Estaba solo y no podía hacer mucho más. Están un poco cerrados atrás Salmantina, por lo tanto se favorece para que lleguen adentro y qué remate de cabeza que en una postura un poco acrobática rechazó con la mano Adrián. Estás viéndose desbordado Salmantina. Ahí va Evia. Falta. Falta al borde del área. Súper peligrosa.
súper peligrosa. Era Saleloy el que estaba rematando de cabeza anteriormente y que de una manera un poco acrobática con una mano despejó el portero de Salmantina, Adrián. Bueno, falta muy peligrosa por tal en el borde del área que va a lanzar, lanza directamente, gol. Gol. No había mucha duda de la peligrosidad de esta falta que ejecutó David López para marcar el segundo gol para Caciqueño. Al estar reclamando del banquillo de Caciqueño que sigan en la misma dinámica para que no dejar meterse en el partido a los jugadores salmantinos, a los de Salmantina, perdón. Un equipo que debe su nombre a diferentes factores relacionados tanto con la Casa Salmantina, la Casa Salamanca aquí en Asturias, como una vinculación que tienen los colores blanco y negro típicos de la Unión de la Unión Salamanca, de la desaparecida Salamanca, y a una peña, la Peña Unionistas, que están hermanados con este equipo. Bueno, se han ido un poco arriba, lógicamente Salmantina buscando meterse en el partido, remate y espectacular manera de rechazar del portero Víctor, que dijo, esta me la quito yo de encima. Saneloy con Evia contemplando un poco, conscientes de que falta 12 minutos para terminar el partido y ese 2-0 que tienen en el marcador, pues les hace de momento ser claros candidatos a llevarse estos 3 puntos y ponerse como más líderes todavía en solitario con 12 puntos de la Liga Plata, de la Liga Ibérica, de la que son actualmente líderes. Una Liga Plata que, como decimos, está el Caciqueño con 9 puntos, Universidad Free Pastur con 6 y Fitness Revolucionario con 6 también. Un fitness que, bueno, emitimos el partido ese pasado ayer, perdón, el jueves, y que se vio sorprendido por el buen hacer de la Universidad Free Pastur, que era el segundo, era duelo de segundo contra tercero. Partido partido en el que el jugador José Ángel hizo nada más y nada menos que 4 goles. Pues minuto 15 y 2-0. Y falta que, como decimos, bueno, todas las faltas son directas y está en una posición que puede ser peligrosa. Lanzamiento fuerte, pero muy elevado. Se negó la opción de ir a portería. Pues 10 minutos nos restan de partido. De este partido
este primer partido del día de hoy. Vamos a dar dos. Deja pasar el balón ahora. Víctor, sabedor de que hay que contemplar el tiempo y el resultado. Víctor, que si los papeles no me fallan, repetirá la portería, porque posteriormente vuelve a jugar. No, Víctor no, perdón. Adri, el que está ahora, el portero que está jugando ahora en la Salmantina es el que va a repetir porque juega luego posteriormente el equipo de la Liga Oro de Salmantina y será el portero también. Bueno, vemos que el control del partido es casi total por parte de Caciqueño. Salmantina se ha refugiado un poco atrás, evitando el destrozo del resultado. Y 3 puntitos que tienen toda la pinta de quedarse en el equipo caciqueño. El equipo que también son un grupo de amigos de hace un montón de tiempo, que fueron jugando en diferentes. Buen tiro, pero se le fue el lanzamiento de San Eloy con toda la intención. No, no tenía ningún tipo de marcaje evitando el lanzamiento, pero se le fue por poquito, pero se le fue. Decíamos que Caciqueños son un grupo de amigos que venían de diferentes barrios, de diferentes zonas, que estudiaron juntos en el instituto y en el colegio, y que luego posteriormente iniciaron sus andaduras deportivas jugando en lo que era el Abierto al Amanecer. Y que con el tiempo, pues, fueron afianzando esa relación y crearon estos equipos. Borja lanzamiento, control Adrián. Se ve que no sé si será solo piernas, pero bueno, ahora mismo la disposición de Caciqueño en el campo está controlando totalmente las acciones del equipo salmantino, de Salmantina. Contraataque, contraataca. Ahí va Evia, abre para que ahora en el centro cruza el balón. Sí se veía venir el remate de Edu. Quiso controlar el balón y cruzó el balón lejos del alcance de Adrián para que subiera al marcador el tercer gol que acompaña a los logrados por Evia y por David. 3-0. 3-0 para Caciqueño, que en esta segunda mitad, si bien hubo más igualdad en la primera parte, en esta segunda mitad se está mostrando muy superior. Lanzamiento, también se veía venir el lanzamiento, pero desviado. Pues 5 minutos para el final.
Buena combinación, buen pase de tacón de Borgina, que no llegaba, no llegó Tello. Ahora, pues de momento el líder que sigue afianzándose en esa posición, como estamos comentando. 12 puntos que va a tener en el marcador. Bueno, buena la jugada. Pero lo que estamos hablando, mira, que a la par que fue buena la jugada en el remate que protagonizó Sergio, tras la jugada de Cristian, cómo se recompuso la defensa y según iba avanzando Cristian, se iban añadiendo compañeros a controlar su posible remate. Pues Edur en el medio. Ahora para Peque. Borja se volvió, pero en esta ocasión sí que Adrián atajó bien el balón. Lo hicieron muy bien todos los jugadores, cortando. Es gracioso cuando sube un balón de estos que lo lanzan para arriba con los focos, es que no ven nada, entonces no saben dónde está el balón. Intuyen más o menos por dónde puede ir, pero es imposible que lo vean porque les da los focos directamente en los ojos. Hay dos parrillas de focos, una por cada lado, que, que cualquier balón un poco alto quedan cegados. Bueno, Salmantina quiere lograr el gol del honor y no llegó. Muy buena la intención, pero no llegó Daniel. No llegó Daniel, aunque sí provocó el córner que va a lanzar Sergio. Lanza solo en el remate y sí, lo consigue. Finalmente, Daniel Herrero. Daniel Herrero consigue marcar para que no se vaya su equipo a cero en la noche de hoy. Y 3-1. O 1-3, como dirían los puristas. Porque ese es el marcador, 1-3. Familia Salmantina Plata 1, Atlético Caciqueño 3. Corre. Qué incisivo es Alexis cada vez que coge el balón, mira portería sí o sí. Mira, ahora parece que está intentando dar unos últimos arreones espoleados por ese gol, pero poco tarde, falta un minuto nada más para que termine el partido. Saque largo, buscando a Borja en el centro de la delantera. Ya contempla el juego para que, oye, tener más sorpresas. Edu en el centro del campo, dominando el balón, falta. Ah, no, no, pues no era falta. No era falta y el jugador de Salmantino, yo creo que Daniel creía que era falta, porque no disparó con el convencimiento que tenía de estar franco a la portería mirando de frente, o sea, no tenía ningún impedimento para lanzar. Y se le fue casi por bastante cuando lo más fácil era que por lo menos fuera portería. Pero yo creo que fue eso, que no, él pensaba que era falta. Bueno, pues ya estamos en el descuento del partido. Últimas jugadas. Bien cortado, que provoca el contraataque de Caciqueño. Abre para el extremo. Y nuevamente buscan contemplar el resultado. Ahora ya es poco tarde para correr. Pero bueno, queda bien. 3-1, centra y Adrián que controla el centro, córner. Córner y final. Final del encuentro. Final del encuentro y 3-1. 3-1 para Caciqueño.
que como decimos, se va a hacer más líder aún de esta Liga Plata de la Liga Ibérica de Fútbol 7. Vamos a cerrar esta transmisión dejándoles para pasarnos al siguiente partido que va a enfrentar y que les animo a ver porque va a ser un gran partido que va a enfrentar a nuevamente la familia salmantina, esta vez de la Liga Oro, frente a uno de los gallitos de la categoría, el Acebal Gentleman, líder con líder junto con Sauron, con líderes de la categoría con 9 puntos también, de 3 de 3. Entonces, vamos a ver un gran partido que enfrenta al segundo clasificado contra el cuarto clasificado, porque la familia salmantina tiene 7 puntos en la actualidad. Pues nada, les dejamos y dentro de unos minutos arrancamos la otra emisión, animándoos a que, bueno, pues os suscribáis al canal y le deis al me gusta, que siempre agradecemos. Saludo a todos. Ahora pasamos para el otro enlace.